Buen día, apreciados ponentes y asistentes. Bienvenidos a la Sala de Ciencias Naturales, Ciencias Agrícolas y Veterinarias, en el marco del quinto Congreso Internacional de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad, CIVIES. A continuación, daré las instrucciones del proceso. Los ponentes tendrán un máximo de 15 minutos para realizar la presentación. Se dará un espacio de 5 minutos para las preguntas por parte de los asistentes. Así que proseguimos a dar inicio a las ponencias proyectadas en la jornada, con la ponencia de descripción de NDVI y NDVI de un trazado urbano de la ciudad de Encarnación, Paraguay, con su ponente principal, Estelvina Rodríguez Portillo. Muy buenos días para todos, cordial saludo. Si me confirman, audio por favor. Estamos teniendo un evento climático por aquí. Sí, señora, se escucha perfecto. Gracias. Entonces, y si se ve la presentación. Listo, sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces muchísimas gracias por el espacio. El trabajo que realizamos forma parte de un proyecto más grande denominado la finalidad es estudiar la dinámica de las partículas del tamaño 2.5 y su relación con islas de calor dentro de la ciudad de Encarnación, Paraguay. Quien les habla es Estelvina Rodríguez Portillo, junto con mis compañeros Jorge Alonso Duré y Carolina Arguello Bernal de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, Encarnación, Paraguay. Bien, las discusiones sobre el cambio climático se han dado más bien a escala, enfocadas en escala global. Sin embargo, se han visto, no obstante, que la sensibilidad en uno de los factores de esos cambios, como es la temperatura, se da o se visualiza con mayor efecto en las zonas urbanas, en las ciudades. Esto muchos autores adjudican a que el proceso de urbanización, por supuesto, ha implicado una modificación de lo que es el paisaje y, por supuesto, también el crecimiento poblacional, cambios en lo que es cambios en lo que es la permeabilidad del suelo, las estructuras, etc. Y entonces podemos hablar de alguna manera de que esos cambios conllevan a que una ciudad tenga su propio clima, ¿verdad? Las más estudiadas dentro de eso es el que llaman fenómeno de isla de calor, pero dentro de lo que son estudios de microclimas se le llaman microestudios de clima urbano. Aquí tenemos la pantalla de lo que sería parte de la trama urbana de la ciudad de Encarnación. Y de hecho la imagen, bueno, ambas imágenes que representan la zona urbana son de la ciudad de Encarnación. Bien, los antecedentes de estudios del microclima urbano en sí ya son de larga data, más o menos en 1991, ya Oke introduce el término de Sky View Factor, ¿ya? Que es como el espejo o el espacio que queda al visualizarse entre los edificios, ¿no? Y después muchos estudios antecedentes sobre microclima y confort térmico, ¿no es cierto? No obstante, las herramientas más utilizadas están basadas en sistemas de información geográfica, aparte de los instrumentos diferentes de lo que serían el sensoramiento remoto, que son sistemas de desarrollo de planificación, etc. Aunado a esto, parte de Sudamérica ha estado, y Paraguay en específico, ha pasado por un periodo de estiaje severo, condiciones de sequía, ¿verdad? Y temperaturas extremas que han recibido el término de anomalías térmicas, y dentro de un domo de calor por un periodo de tiempo relativamente largo, desde
el inicio de lo que sería el verano, el término de la primavera y el inicio del verano en el hemisferio sur. Bueno, ¿y por qué es importante? En base a los antecedentes de estudio, bueno, Encarnación, la ciudad en particular, ha sufrido una transformación muy importante hace un tiempo no muy largo, hace 10 a 11 años atrás, bueno, 2011, perdón, más o menos empieza una modificación urbana muy importante, infraestructura, etcétera. Tanto así que tenemos, por ejemplo, esta imagen que estoy señalando con el cursor, ¿no? Y este es el producto de ese proceso. Un cambio en lo que es la infraestructura misma de la ciudad derivado de las obras complementarias de la represa hidroeléctrica Yacinetá. Entonces tenemos una configuración urbana anterior y una configuración urbana posterior. El periodo que nosotros hemos comprendido para poder describir esos índices datan justamente dentro de lo que sería el periodo de estiaje. Bueno, para ubicarnos un poquito más, Encarnación está en el departamento de Itapúa, al sur de Paraguay, en la frontera con Argentina, con la ciudad de Posadas. De hecho se consideran ciudades gemelas, Posadas, Misiones, Argentina. Este sería el distrito, ¿verdad?, de Encarnación. Y bueno, según el plan de ordenamiento territorial, tenemos Encarnación rural y Encarnación urbana. Dentro de la trama de lo que sería el centro de la ciudad se ha establecido un polígono de estudio demarcado por 4 puntos. Esos 4 puntos obedecen a que en los estudios anteriores como antecedentes son en los que se han ubicado los sensores en las mediciones de las partículas. Entonces, ahora es importante considerar eso y sacar los 2 factores que nos mencionan los antecedentes, que son la vegetación y el uso del suelo, como un factor externo que puedan tener alta incidencia en lo que serían los estudios de la dinámica de estas partículas. Bueno, solamente para complementar un poquito más el contexto, el cambio de la configuración hídrica, ¿verdad? Antes los arroyos ahora pasaron a ser parte de lo que serían los subembalses. Entonces la trama urbana principal o el centro de la ciudad está rodeada de agua y se conecta con los barrios o la expansión urbana que se dio a través de 7 puentes, ¿no? Bueno, y aquí podemos visualizar más claramente cómo se dio esa fragmentación del territorio, por ende más que nada de la zona urbana. Aquí señalado con un borde más hacia el rojo, es la trama urbana anterior, así es como estaba conformada. Posteriormente pueden darse que hubo un aumento, ya que, bueno, con la suba de la cota, el embalse, muchas zonas quedaron anegadas, ¿no? Y por eso lo de las obras complementarias. Entonces las poblaciones fueron relocalizadas y surgen, obviamente, un aumento y diversificación de lo que sería la trama urbana. Creo que las presentaciones no se están... Disculpe. Buenos días. Sí, Sí, buenos días, Estelina. Te habla Jorge. sí. Te comento que la presentación no está pasando de diapositivas y si querés compartimos desde acá o por ahí hay un problemita técnico ahí. Es que No, a mí me no está revisamos. visualizando que sí. Dejo de compartir y lo compartes tú, por favor, compañero. Sí, sí, dale, dale. Perfecto. Disculpen. Gracias, Jorge. Dígame en dónde se quedó.
Bueno, entonces haciendo no sé si me da el tiempo, otra vez en cuanto a lo que serían antecedentes en el área de estudio, el departamento de Itapúa está en el sur de la República del Paraguay y bueno, mencionar que este polígono dentro del trazado urbano que se dio son los 4 puntos en los que tenemos como antecedentes los sensores de las mediciones de las partículas, ¿no? Entonces ver cómo la dinámica de estas y su relación con los 2 factores externos que tenemos que considerar en este caso, que es el factor de uso de suelo a través del NDVI para índice de edificada y la vegetación. Entonces, acá se puede visualizar mejor la fragmentación del territorio, cómo fue dándose esa zona urbana, un crecimiento debido a los embalses de la suba y la cota. Entonces, esa sería la novedad en cuanto a lo que se refiere al comportamiento de esos índices, antecedentes de estudios de microclima o clima, utilizando los índices tanto de vegetación como el índice para construcción o edificado, ya existen en aplicaciones, pero en zonas urbanas mucho más grandes y en otro contexto. Entonces, verificar cómo se dio en ese proceso de transformación es importante. En cuanto a materiales y métodos, el periodo comprendido fue para la aplicación de los índices y describir esta relación en verano, empezando esto como fecha el 21 de diciembre. Por eso la imagen que tenemos responde al 26 de diciembre, considerando la herramienta de sistemas de información geográfica, y lo abarcamos hasta marzo, 21 de marzo. Las imágenes de marzo todavía están en procesamiento. El anterior, por favor. No, el anterior, compañero. Bien. A gran escala, este fue el proceso, ¿no? Herramientas de sistemas de información geográfica, la caja Toolbox, georreferenciación, UTMS-21, esa es nuestra ubicación, las imágenes satelitales, específicamente Sentinel 2 y 3, hemos tenido mejores resultados con el 2. Eso para los índices a través del servidor de Copernicus con la aplicación Snap Browser. Bueno, la ecuación general del índice de vegetación se refiere a la reflectancia, al rango de reflectancia del infrarrojo más cercano, ¿verdad? Y el NDVI, a su vez, es la combinación del switch más o menos el infrarrojo más cercano. A través del Landsat 8, bueno, ambas imágenes, perdón, las imágenes satelitales fueron extraídas o obtenidas del HeartExplore del Servicio Geológico de los Estados Unidos. De Landsat 8 hemos tenido mejor resultado para la medición del LST, por sus siglas en inglés, para temperatura superficial. Y todo eso, bueno, se aplicó el conjunto de ecuaciones a través de la calculadora raster y se procesó con ArcGIS 10.5. Siguiente, por favor. Bien, aquí solamente a grandes rasgos la fuente y cómo se determinó al final una banda térmica superficial que nos ayudó muchísimo. Esto no estaba parte del proceso de lo que es el NDVI y el NDVI, ¿verdad?, edificada. Sin embargo, para obtener la temperatura superficial, no del ambiente, la temperatura superficial, lo que deberíamos llamar una estimación en ese momento, en uno de los periodos considerados más cálidos de Paraguay, que fue el 13 de enero, entonces tuvimos un resultado bastante interesante que nos permite posteriormente en resultados observar. Sin embargo, es importante mencionar los 6 pasos que se realizó para esto, basado en la literatura específica. Bueno, primero se realizó el cálculo de la radiancia espectral, ¿no es cierto? Y
posteriormente la conversión de esa radiancia a temperatura de brillo. En eso es importante, solo mencionaré las constantes 1 y 2, ¿verdad? Que son constantes de conversión específicas ya de la banda a partir de los metadatos que trae el sistema. Ahora, se tiene que pasar los resultados en Celsius, está en Fahrenheit, entonces se ajusta eso, se calcula el NDVI con la fórmula con la que se mencioné, con la banda de Landsat en este caso, ¿verdad? Y la proporción de vegetación. Bueno, el índice de vegetación máxima y mínima ya trae normalmente ahí en la imagen, pero si no, bueno, se acude al raster, ¿no? La emisividad después es importante por el tema de reflectancia y posteriormente el cálculo de la temperatura superficial que se obtuvo. Siguiente. Entonces, posteriormente pasaremos a los resultados. Aquí solamente algunas imágenes, considerando que los satélites tienen un periodo de 5 días de toma, también se consideró las imágenes originales que no coincidieran con la nubosidad. Y 2 periodos para cada mes, salvo diciembre, ¿no es cierto? Y también la relación con el efecto de domo de calor que estábamos pasando en ese momento. Entonces, el NDVI, índice de vegetación, para diciembre, enero y febrero podemos ver, ¿verdad?, en nuestro polígono la importancia, por supuesto, de la variación de los rangos. En diciembre, del mínimo rango, que va desde -0 al máximo, que va a 0.5, que es el rango de reflectancia. ¿Sí? Es importante mencionar que son rangos de reflectancia relacionadas con la vegetación, ¿sí? No con la temperatura. Bueno, y cómo fue evolucionando hasta lo que sería febrero. Aquí están las fechas correspondientes, son 2 periodos, estoy poniendo las más representativas. Bueno, el de menor reflectancia en este caso, o sea, las zonas con menor vegetación, bueno, constituyen los puntos rojos que son los principales centros de circulación. Cómo fue también aumentando para febrero lo que sería esta porción que corresponde a una zona de esparcimiento o denominado Paseo de los Teros, ¿no? Un lugar para caminatas, que todavía cuenta con escasa vegetación arbórea o incluso vegetación herbácea. Sí, gracias. En donde está señalando mi compañero, ese es el Paseo de los Teros. Pueden ver cómo fue evolucionando del amarillo hacia naranja, casi rojo, conforme al paso de los meses, ¿no? Variaciones, es muy importante esto porque son variaciones en pocos periodos. Siguiente, por favor. Entonces, la importancia de lo que sería el factor de la vegetación en los estudios de la dinámica de las partículas y, por supuesto, el microclima de la ciudad. Esto es relativamente obvio ya que existen los antecedentes, pero cómo se comporta en un entorno de una ciudad que ha sido modificada. Ahora, para el índice normalizado de construcción o de edificación, NDVI, la comprensión es a la inversa en cuanto a los colores, ¿no? En cuanto a la reflectancia. Entonces, de menor para, por ejemplo, febrero, menos 0,3, hasta mayor, que es 0.1. También es fácil ver gráficamente cómo ha ido variando, y en las zonas también denominada Paseo de los Teros, aquí podemos ver que si bien tenía un margen en amarillo, pasa a ser básicamente 0.1, jugando un papel importante en el efecto albedo, obviamente, las zonas que están pavimentadas. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces tenemos vegetación y construcción. Son 2 factores y comparando, por ejemplo, los meses de diciembre, tenemos allí
las relaciones, ¿no? Vegetación y construcción. No vamos a llamarlo vegetación versus construcción, sino que como ambas forman parte de la estructura de la ciudad. La parte más roja que se ve para NDVI son las avenidas principales y básicamente en el centro, fíjense, hay un cuadrito en el centro en verde, representa lo que sería la plaza central de la ciudad, es decir, un espacio con vegetación. Y bueno, esto también, cómo puede variar, obviamente en periodos dentro de un efecto como es el domo de calor. Entonces, el índice de isla de calor que se estaría formando, que nosotros no lo hemos tomado hasta ahora, sería bastante interesante, ¿no? Siguiente. Bueno, y al final solamente una muestra del que nos resume todo lo anterior con la temperatura de superficie. Esto es bastante importante porque el rojo representa la mayor temperatura en superficie y el verde el menor. Bueno, ¿qué se imaginan dentro de un polígono, de un área de la misma ciudad? Hemos tenido una variación de rango de 4 a 5 grados. Es decir, si yo paso de un espacio, ¿no?, como el Paseo de los Teros, a una de las zonas con arbolado urbano, ¿verdad?, o con sistemas de construcción con menor albedo, entonces la variación de esa temperatura es bastante, o sea, de 34 a, bueno, 27, o en este caso, en casos nuestros, ¿no?, acostumbrados a 40, hay una diferencia, bueno, bastante notoria, 5 grados más, ¿verdad? Y más la sensación térmica, que también en nuestro caso suele ser más o menos 3 grados. Entonces, si teníamos 45 grados o 42 grados, que es lo que es normalmente en los periodos de verano, tenemos, bueno, en las ciudades tenemos 5 grados más, haciendo que sea realmente extrema. Y bueno, conclusiones serían preliminares, que es importante considerar la visualización de las variaciones térmicas en una ciudad para entender cómo funciona la dinámica del clima urbano. Esto puede tener diferentes enfoques y diferentes aplicaciones. El más interesante sería para planes de ordenamiento y gestión de lo que sería el territorio urbano, planes de arborización, elementos legales para construcción, etcétera, ¿no? Todo eso va al final a influir en la calidad de vida y en las condiciones en ciudades como Encarnación. El diagnóstico de la cobertura vegetal, el índice de vegetación normalizada, que normalmente se utiliza para la sanidad de la vegetación, etcétera, también es factible de ser implementado en los estudios de microclima urbano. Y que la temperatura de esa superficie terrestre, que es una estimación, si hablamos en términos matemáticos, es un importante indicador del balance energético de los climas urbanos. Normalmente los efectos de isla de calor se miden la diferencia entre día y noche. Y lo que serían los estudios que se van abarcando en cuanto a microclima urbano, se mide en relación a lo que es la parte urbana y la distancia menos urbanizada, en relación a la distancia menos urbanizada. Entonces, su vía de análisis territorial en estudios urbanísticos, infraestructura y también la comparación de la evolución de la franja urbana con el tiempo, que nos permite visualizar. Para el caso de estudio nuestro, nos permite tener una idea y un panorama de cómo es el comportamiento de esas influencias externas que nos indica la literatura, la vegetación y el uso del suelo, y su relación con la temperatura, ya que posteriormente tendremos que modelar y ver la dinámica del comportamiento de las partículas dentro de ese entorno, ya que estos factores, y específicamente la temperatura, pueden exacerbar las condiciones o son exacerbadas por condiciones de contaminación. Siguiente.
Bueno, yo no veo que pase, pero es hasta ahí la diapositiva. Muchísimas gracias, Auger, compañero.